Buenos días, el Señor los bendiga y los llene de sus misericordias que se renuevan para con nosotros todas las mañanas. Estamos en nuestra lectura diaria, nuestra conversación continua, nuestro tiempo de devoción y nos encontramos leyendo el capítulo 18 del libro de Juan. Juan está ubicado en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 18. Arresto de Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quiénes buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desafundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Jesús ante Anás. Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera uno solo hombre por el pueblo. Pedro niega a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban a pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Jesús ante el sumo sacerdote. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregaban todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que yo dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, en el sumo sacerdote. Pedro niega de nuevo a Jesús. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante el gallo cantó. Jesús ante Pilato. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habrían entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Al indicar la clase de muerte que iba a sufrir,
Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, pregunta Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró, pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente, y Barrabás era un bandido. Analicemos entonces en esta porción de la palabra, en algo tan importante como lo es Jesús y Pilato. La pregunta que le formularía Pilatos a Jesús es crítica. ¿Eres tú el rey de los judíos? Si Jesús responde sí, Pilato tiene un problema mayúsculo en manos. Semejante declaración pudiera indicar un intento de apoderarse del poder político y es responsabilidad de Pilatos sofocar los levantamientos contra el gobierno romano. Sin embargo, Jesús responde de manera imprecisa y le devuelve la pregunta a Pilato. Cuando finalmente acepta el título, Jesús se esmera en señalar que no se trata de un reino terrenal. Y eso lo debemos tener muy claro nosotros, porque a menudo se nos olvida. Muchas veces nos comportamos como esos fariseos o esos judíos que esperaban un reino siempre lleno de poder, de dinero, de influencia, de todo aquello que indica un reino poderoso y terrenal. Aunque Jesús no niega que es el Mesías, Pilato parece percibir que es un hombre que carece de aspiraciones políticas. Al no tener pruebas de que constituye una amenaza para el gobierno, Pilato se muestra dispuesto a soltarlo. En su corazón sabe lo que es correcto, pero sin embargo, no obstante, finalmente cede a las presiones externas. Y esta mañana quiero preguntarte esto. ¿Cuántas veces sabemos en nuestro corazón, profundamente, los principios bíblicos y lo que Dios nos ha indicado y nos dice que hagamos? Pero sin embargo, nosotros con la presión del mundo, con el que dirán, con las ganas de complacer a los demás, tal vez de pronto con una falsa sujeción a un hombre o a personas o a familiares o tus propios hijos tal vez, o tu jefe, nos dejamos conmover y pecar y hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere, solamente por seguir el círculo, por seguir el mundo, por agradar a alguien. Nos salvamos y nos lavamos las manos como Pilatos. Y esta mañana es la reflexión de esta porción de la palabra. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas y nos ministras de una manera muy clara. Esta mañana te pedimos, Padre, que nos llenes de sabiduría y de entendimiento, de discernimiento profundo. Que seamos claros primero que todo que estamos esperando un reino celestial y nuestra morada contigo, mientras estamos en este pedacito de cielo, la tierra, trabajando en nuestra santificación, en un proceso de santidad, en un proceso para parecernos más a ti, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por tantas bendiciones que tenemos y de las cuales no somos merecedores. Te damos gracias porque tu infinito amor nos cubre, tu gracia, tu misericordia, tu bondad es infinita. Hoy pido por mis hermanos que están esperando un milagro de sanidad espiritual, mental, física. Aquellos hermanos que de pronto están padeciendo la pérdida de un ser querido, el dolor, el cambio de alguna circunstancia. Hoy te clamamos y te pedimos juntos como iglesia. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.